El final del primer juicio contra la agencia VTuber más odiada terminó y el resultado sorprendió a absolutamente todo el público y fanáticos. Se informó a través de la justicia chilena que el caso de NeneFT y la agencia de la que fue parte junto con sus otras compañeras, Owusu, fue desestimada por la jueza. El proceso fue largo y agotador, más de 1 año y medio desde que el caso de Owusu contra sus ex trabajadoras comenzó. La situación fue documentada por muchas personas debido a las escandalosas declaraciones y vivencias contadas por cada integrante, donde acusaban de decenas de crímenes a sus managers y CEOs en redes sociales, algunos como maltrato y abuso laboral, generar incomodidades entre sus trabajadoras, hacerles pelearse entre ellas y hacer un mal ambiente laboral, además de deberles dinero y mucho más. Pero el día 2 de mayo de 2025 la situación dio un cambio sorprendente. La demanda realizada por la persona detrás de los personajes Karma y actualmente en NeneFT era por los siguientes motivos: demanda de tutela laboral por violación de los derechos fundamentales, reconocimiento de relación laboral, nulidad de la renuncia, unidad económica y cobro de prestaciones. Todo esto fue desestimado por la jueza Karen, juez titular del Juzgado de Letras del Trabajador en Valdivia. Pero vayamos más lentamente. Toda la información de la que te voy a hablar en este video es de acceso público. Al ingresar a la página oficial jurídica virtual chilena y hacer clic en consultas de causa e ingresar la información que aparece en esta imagen, tendrán acceso a todo el proceso jurídico que se realizó, incluyendo algunas pruebas, textos y la resolución. Recién se habla de esto ya que terminó, pero durante el proceso se llegaron a ver tanto el juicio únicamente de Nene como el de todas las integrantes de Owusu. Pero esta información fue pasada desapercibidamente por la comunidad ya que contenía información importante pero sensible de todas las integrantes, como nombres, direcciones, números de identidad o teléfonos. Todo esto porque los abogados no habían pedido correctamente que se censurara su información privada, algo que la comunidad decidió pasar por alto para que no perjudicara a nadie más, y por eso verán que no hay noticias de eso. Pero ahora estamos con toda la información sobre la mesa y al menos la primera de las posibles varias demandas que ocurrirán dentro de este tema. Así que yo censuré todos los nombres, direcciones e informaciones personal de todos los implicados, menos Misra, que se llama Misra, y me tomé el esfuerzo de hacer un PDF censurado para que puedan compartir la información o leerla ustedes mismos sin sentirse mal por estar viendo datos privados de los involucrados. Con eso dicho, podemos comenzar. Una de las cosas más interesantes de leer de todo esto es el testimonio de todos los implicados, que dan sus versiones de los hechos. La más extensa son los hechos que narra Nene, contando su experiencia dentro de la agencia. Tengo que resaltar que al inicio los tratos que se me daban eran buenos. Yo era nueva e inexperta en este rubro y solamente era una chica que quería cumplir sus sueños de vivir una experiencia de estar en las redes sociales y cantar con gente que admiraba desde pequeña, refiriéndose a Raccoon. A pesar de al principio ser mi primera vez dando un salto tan grande hacia la fama, traté de tomarlo con calma. Siempre lo hice todo de manera profesional e inclusive alias Rollier siempre me decía que todo estaba bien conmigo y que no había queja alguna. Pasé a ser uno de los proyectos favoritos al ser el que más destacaba del grupo, pero todo eso conllevaba a varias discusiones. Partimos por el hecho de que Drakeout era alguien que solía llamarme con apodos cariñosos constantemente o trataba de ponerme nerviosa. Yo soy una persona que no está muy acostumbrada a que la traten de esta forma y menos en esa época. Al ser alguien con baja autoestima, provocarme nervios o timidez no era tan difícil y las dobles intenciones que mostraba eran obvias. Llegaba a ser algo incómodo, pero jamás me quejé ya que a mis ojos él era uno de mis jefes. Había actitudes que no me gustaban y era el constante victimismo que presentaba Drakeout, siempre diciendo que debíamos ser agradecidas porque él no cobraba por su trabajo, sino que hacía el trabajo de management gratis, que se sentía mal porque no lo incluíamos en cosas que eran de amistades, pero él no era mi amigo, era mi manager, y era una confusión constante que se tenía, ya que siempre rogaban que tuviéramos tratos formales con ellos, pero cuando lo hacíamos se quejaban porque no teníamos amiguismo con ellos. Nunca logré comprender cuál era el tipo de trato que querían al final. Les platiqué sobre cómo me iba en la carrera y cómo se me estaban complicando las cosas. Fue desde entonces que Misraír no dejó de soltar comentarios sobre que debía dejar la carrera una y otra vez y dedicarme al 100% al VTubing. Esto lo menciono porque al final yo decidí hacer caso. Si bien fue por decisión mía, es verdad que él me metió esas ideas a la cabeza y no era la primera vez que lo hace. Hay un caso anterior de una de las primeras trabajadoras de Owusu que estaba estudiando enfermería y entre los tres la convencieron de dejar la carrera y dedicarse solamente al VTubing para que al momento de salirse de la agencia empezaran a hablar mal de ella con nosotras y cerrar
cerrarle todas las puertas posibles para que no pudieran salir adelante como VTuber, porque se nos tenía siempre con ese miedo de que si te ibas de Uwozu, todas las puertas a seguir haciendo contenido y ser VTuber se te iban a cerrar completamente. Un pequeño inciso para especificar que la VTuber que dejó la carrera de enfermería se trata de la actual Merchi y la primera Eto de Uwozu, pero el testimonio continúa diciendo: yo soy alguien que no soporta el conflicto, a pesar de que no tengo un diagnóstico que me pueda respaldar. Si me gritan constantemente no puedo evitar llorar y temblar y simplemente decir que sí a todo para así evitar más problemas. Entonces eso es lo que siempre aplicaban, el agarrarnos a cada una de nosotras solas en llamada para poder manipularnos a su antojo, cambiando de tema a el personaje y el rediseño que tenían planeado. Yo y la directora de arte no estábamos de acuerdo en regresar a un diseño más joven y casi puberto del personaje que yo manejaba. Al llegar a hacer contenido más adulto no me sentía muy cómoda con esto. Se los expresé y la respuesta de Roldier fue que era normal que las góticas se vieran de 15 o 16. Al tener yo pendiente un traje de bikini, le expresé mi preocupación en colocárselo a ese modelo y me dijo que había que ponérselo al más joven. Esa fijación en que los modelos se vieran más aniñados era algo que me preocupaba mucho. Y ahora mucho más, ya que Drakeout siempre ha llegado a mandar dibujos generados con inteligencia artificial del personaje de Karma de maneras más escolares, jóvenes y hasta bebés. Yo a ese punto me limitaba a responderle a Drakeout sin llevar mucha la conversación, ya que lidiar con él para mí era un sincero dolor de cabezas, y cada vez que yo quería negarme a algo o discutir alguna otra cosa, siempre lo llevaba a tener que hablar en una llamada conmigo y Roldier, quien siempre le acompañaba en todo lo que él decía. Luego habla de la ocasión en la que fue sancionada por la agencia cuando hizo una transmisión en la que se le veían sus muslos y estaba acompañada de un hombre mientras comía dulces mexicanos. Ustedes saben cómo se pone la comunidad con los varones al lado de sus VTubers. Ella explicaba que sí había avisado con anticipación y como no le dijeron nada, ella asume que era un sí y realiza el directo. Al final y al cabo no había ninguna directriz que lo prohibiera, pero cuando el staff se enteró, ella testificó. Roldier y Misra fueron a decirme que cierre el directo y comenzaron a regañarme muy alterados, preguntándome qué mierda estaba pensando y que cómo se me había ocurrido, ¿por qué no avisaste? Continúa diciendo: yo estaba temblando, ya que estaban amenazándome con que eso llevaría una infracción, y aún así, sin decirme qué era lo que habría infringido, solo me dijeron: es que pudo haberse te caído la cámara, es que estabas con alguien, pero en las directrices y en las normas no había ningún punto y jamás se cayó la cámara, jamás se mostró mi cara y estaba ocupando un polerón oversize, por lo cual no se veía mi figura, pero aún así se me decía que eso llevaría una sanción. Yo lo único que les rogué es que por favor la sanción fuera monetaria y que me dejaran seguir trabajando, que no quería una suspensión, ya que debía seguir generando dinero, y decidieron suspenderme por 3 semanas. Estuve llorando por un par de días y esto en presencia de mi amigo en México, por lo que decidí quedarme un par de días más fuera de Chile. Me daba pena llegar a mi casa y no trabajar. Al acabarse la sanción por las semanas de inactividad, ya que no me permitieron entrar a ninguna cuenta durante todo este tiempo, tuve una baja muy grande de audiencia y además pronto dejaron de entender mis proyectos o hacer lo que tenían que hacer como managers. Solamente se acercaban para hablarme cuando algo había salido mal o como ellos no querían. Yo alcancé a expresarle a Misra lo inconforme que estaba con mis managers y lo mal que me sentía con ellos, en 2 ocasiones, una en persona cuando nos juntamos, que esa vez solamente se limitó a reírse y a dejarme en menos frente a mis amigos burlándose. Ojo que constantemente se excusa en que él hace eso sin querer por ser autista, y otra vez se lo pedí por mensaje de Telegram, donde según él me dijo que había hablado con ellos, pero no había cambiado nada realmente. Detallando también el cómo al regresar de la sanción fue desplazada e ignorada cada vez más por Drakeout, pero al mismo tiempo no quería darle a otro manager, Yoko, quien en teoría es el actual manager de ella siendo independiente, además de haber dado su testimonio para este juicio. Pero no, porque en las palabras de Nene, Drakeout era muy celoso con su trabajo y todo debía ser gracias a él. Además de que tuvo que empezar a trabajar ella sola en su contenido junto con el editor Sander, mencionando el cómo tuvo que descartar gran cantidad de contenido que no se publicó porque estaba Kendo y la agencia había prohibido que tuvieran contacto con él, mencionando también la tan malvada lista negra. Además de cómo el caso de Kendo con ellas llevó a una discusión de más de 8 horas con Misra, hablando de cómo él es un ex afiliado que contrató abogados para revisar sus contratos, era una traición de la confianza que le habían dado. Entonces, a partir de ese momento, Nene decidió dejar de pasarse a llevar por ellos y comenzó a responder, lo
que causó muchas otras discusiones con Drakeout, amenazando con terminar seriamente el proyecto de Karma, porque ella le hablaba por privado al editor y no por los grupos de la agencia, lo cual en su paranoia se perseguía de que era porque estaban actuando a espaldas de ellos y que iban a irse en contra de la agencia, siendo un poco una profecía autocumplida luego de todo este tiempo. Todas estas discusiones constantes llegaron al punto en el que el propio Roldier se disculpó por su compañero, pero Drakeout nunca lo hizo, pues en sus palabras, él estaba acostumbrado a hacerme sentir mal, comparándome con los logros de las otras chicas, haciendo ver mis logros como algo que no importaba o que cualquiera podría conseguir, o culpándome de cosas de las cuales él se tuvo que haber preocupado siendo que era mi manager, cuando la realidad es que Drakeout no puede despedir o terminar del proyecto. Eso se supone que lo debería hacer Mizra, haciendo que las amenazas terminaran siendo vacías, y aún así las hacía, sabiendo la situación familiar en la que estaba, en la que su padre estaba siendo tratado por una enfermedad terminal y ella era el único sustento económico en su familia, que por cierto, gracias a su público logró ayudarlo a pagar los tratamientos y ahora se encuentra en un mejor estado. Acá viene el remate del colmo de los colmos. Al parecer se generó una discusión por un problema no especificado en el que las chicas comenzaron a pedir con más fuerza recursos humanos y un psicólogo, cosas que les habían sido negadas. Pero esta conversación Roldier la consideró una ofensa, así que la solución fue poner de recursos humanos temporales a Yubi, una de las mismas VTubers que era parte de la agencia, que estudió abogacía, pero que sobre todo es novia de Mizra. Así que, como podrán suponer, tal vez no quieres contarle a la novia de tu jefe que él te grita y te maltrata. Pero básicamente lo que exigían es no tener que ni lidiar con Drakeout ni con Roldier dentro de sus equipos de trabajo, debido a, en palabras de Nene, los constantes maltratos, los gritos, el hacernos ver de menos, el exigirnos trabajar estando mal o enfermas a varias de las chicas, buscar la odiosidad entre nosotras, hacer crear una competitividad no sana entre las chicas, compararnos constantemente, llevarnos al límite de estar llorando y temblando con ataques de pánico, para luego mencionar acusaciones muy serias. El testimonio dice: Drakeout había sido acusado ya un par de veces en fijarse en menores de edad e insinuarse a las chicas que manejaban este rubro, y Roldier ha sido cómplice de un amigo que había sido abusador sexual de una menor de 14 años en su tiempo, además de burlarse de violaciones y femicidios siendo aún mayor de 22 años en su tiempo. Las acusaciones de esto para Drakeout no las pude encontrar por internet ni pude verificarlas, más allá de haber sido acusado de haber sido cómplice del encubrimiento del youtuber Riglock. Pero las de Roldier se refieren al caso de hace 5 años que fue cubierto por el canal del salseo Javi Oliveira, donde documentaba tweets muy desagradables, pedo, homofóbicos, mensajes de odio, todo esto en el año 2013. Les recomiendo ver el caso por ustedes mismos porque llevo 8 páginas de guión y aún no terminamos con el testimonio de Nene, siendo entonces que se acordó con Yubi que hablaría con ellos, tendrían una reunión para ver todos los casos, pero aún así Roldier entró en la transmisión de una de las afectadas, no sabría decirte cuál específicamente, y tuvieron que disimular como si no pasara nada. Para la reunión se les había asegurado que ninguno de los dos estaría en la reunión, o sea, Drakeout y Roldier, quienes como mensaje final les habían dado las respuestas de las soluciones que ellos creían correspondientes y que a ninguna les había parecido correctas. Pero la gota que derramó el vaso fue que en plena reunión en el que ahora era el departamento de bienestar, Roldier les mandó un mensaje diciendo que estarán en la reunión de mañana. Automáticamente pidieron el cese de las actividades junto a una lista de peticiones, lo cual se tomó como una renuncia por parte de Wozu. Se suponía que podrían tener un mes más para trabajar en el caso, pero se les quitó todo el acceso a todas las cuentas y cosas relacionadas con la agencia, donde Nene había puesto información muy personal como tarjetas de crédito y fotos íntimas de ella, dejando a entendernos que usaba el Discord del trabajo como un blog de notas o algo parecido. Pero el miedo principal de la chica es que puedan usar toda esta información de forma maliciosa contra ella. Habla de que Drakeout borró todas las conversaciones que tenían con ellas para no dejar rastros ni pruebas de nada, así que no pueden acceder a los grupos o conversaciones que tuvieron en esas cuentas, y que Mizra, a sabiendas de todas estas situaciones, no hacía nada porque confiaba ciegamente en sus amigos, haciendo comentarios en directo como: las VTubers no chambean, apostaré su sueldo en casinos, estoy apostando todo su sueldo, jaja, VTubers tontas, no saben leer contratos, todas se quejan y no trabajan, luego se quejan de que sus números están en rojos y ninguna agarra la pala, siendo que nunca se tomó en serio la situación, y que a día de hoy Owusu tiene retenido sus pagos de hace 3 meses enteros, y no quiere darle los $5.000 o $6.000 que le corresponden. Revela que en realidad hubieron 2 karmas, una era ella y la otra la chica que manejaba el Patreon, que aún siguió activo durante un tiempo cuando renunció.
diciendo que no hubo comunicación vía email porque le solicitaron que mandara todo a través de un bufete de abogados. Pero el argumento era que como la cuenta de Twitter del bufete de abogados seguía a Koi Art, artista de Owusu y amigo de Misra, pues no confiaban. Así que tomaron las acciones legales para recuperar su dinero. Pero recordemos que es una demanda por el reconocimiento de las relaciones laborales, ya que en su contrato dice que están prestando un servicio, no que sean empleadas. Nulidad en la renuncia, pues ella dice que fueron obligadas a renunciar, así que quieren que ignoren las cartas de renuncia que les enviaron a las chicas y por último, que les paguen lo correspondido y daños. Siendo esto lo que intenta recalcar y defender Don Felipe, el abogado de las chicas. Un muchacho que lleva siendo abogado un año en un buffet y se graduó entre 2018 y 2020 en la Universidad Austral de Chile, según LinkedIn. Algunas de las pruebas que se presentaron para que se demuestren que las chicas sí tenían una relación laboral o un vínculo de subordinación o dependencia con la agencia fue cosas como las boletas de pago. El supuesto contrato de prestación de servicios en realidad es un contrato indefinido de trabajo. En lo esencial, todos los contratos de prestación de servicios suscritos contienen las mismas estipulaciones y se diferencian únicamente en lo referente al monto de los honorarios en cada periodo. Aunque los contratos de prestación de servicios fueron concebidos bajo la figura de honorarios, de una sola lectura, la realidad de los hechos se parecería a que correspondían más bien al contrato de trabajo. Pero entonces se revela algo muy interesante, y es que las chicas tenían un contrato de ganancias de 70-30, donde ellas se quedaban con el porcentaje más grande. Esta información se encuentra en el contrato que veremos más adelante, pero es súper interesante analizar, pues tengamos en cuenta que la mayoría de las empresas o agencias VTubers no ofrecen porcentajes tan altos como este. Normalmente agencias como Hololive solamente dan un 35%, otras como Nijisanji no se conoce el porcentaje, pero se estima que solamente dan un 2% de la merch, y las agencias como Idol Corp ofrecían un 75%, pero ahora tuvieron que bajarlo a un 60%. Pero una cosa rara acá es que dicen que la VTuber trabajaba de 8 a 12 horas al día para hacer el mínimo de 3 directos a la semana, que a lo mejor duraban 2 o 4 horas, para hacer miniaturas, programar videos y los shorts. Pero no creo que alguien se pase más de 4 horas grabando diferentes shorts. Súmale a que, en teoría, Owusu le proporciona editores, como el mismo Sander, y además tenían, pues, un estilo muy específico, que era simplemente de planilla. Pero en teoría, su semana era una jornada laboral de 36 horas según Don Felipe, siendo así que la indemnización que pedían era de 1.266.000 pesos chilenos. Lo redondeamos todo a $3.000, otros $3.000 por años de servicios, 633 por la nulidad de la renuncia, una indemnización de 5.000 por daño a la moral, siendo por último los 6.300 que le deben de los trabajos desde diciembre de 2023 a enero de 2024, sumado a que declaren que Nene sí trabajó con ellos y que hubo una relación laboral. Comenzando ahora entonces con el testimonio de Owusu. Bueno, mentira, no necesariamente el de Owusu, porque tal vez se hayan respondido fuera del plazo y aún así se podría decir que ganaron. Representados completamente por Don Rodrigo, quien ni siquiera aparece en la sentencia. Así que lo único que se ve después de todo esto es la sentencia de la jueza, que termina declarando: nunca fueron trabajadoras, siempre fue prestación de servicios con honorarios. Porque así lo dice expresamente tanto el contrato a honorarios como el anexo y el acuerdo de confidencialidad firmados por la demandante, junto con el representante de Owusu. Menciona que las ganancias de Nene fluctúan entre los $600 y los 3.870, a lo que poco a poco se van descartando diferentes documentos como la renuncia voluntaria del 5 de febrero de 2024, la constancia de comisaría virtual de Carabineros por impedir el ingreso a un lugar de trabajo, porque según la jueza no aportan a acreditar la relación laboral, se limitan a transcribir las declaraciones unilaterales de la demandante, descartando también el set de capturas de pantalla sobre cuando le sacaron a las chicas el acceso a todas las redes sociales de los personajes, porque según la cláusula sexta del contrato, el VTuber será dotado con las redes sociales de la propiedad y controladas por Owusu, y que una vez finalizada la prestación de servicios, el VTuber perderá acceso a estas. Descartando otra cosa, y es que Ninfaea ha estado involucrada en esta situación al aportar capturas de pantalla de sus conversaciones con Misra, donde estaban blacklisteando a Mer si entraba a Eon Studio, y nunca más colaborarían en proyectos de ella, y que si era parte del grupo o de la agencia, entonces
todas las VTubers adentro nunca tendrían la oportunidad de estar con ellos. Pero toda esta prueba se terminó desestimando porque no aportaba a demostrar que tenía una relación laboral. Nene y Mer no tenían nada que ver con esto. Que la demandante haya renunciado ante la inspección del trabajo usando una norma del Código del Trabajo no prueba que haya tenido un contrato laboral formal, solamente demuestra que ella dejó de trabajar por su cuenta y lo que diga en esa renuncia son solo sus palabras sin pruebas sólidas detrás. Llegando entonces a la jueza a decidir que los testigos de la chica ni siquiera servían, sino que remaban en contra de ella, citando lo que dijo la jueza con respecto a las declaraciones de Yoko. Al declarar en el juicio, señala en síntesis que lo pertinente a los servicios no se prestaban en un lugar físico, que era todo digital y que la relación con Misra era casi nula, ya que él nunca se presentaba dentro de la empresa, que dejaba todo a cargo de Drakeout y Rollier, que eran quienes se encargaban de planificar prácticamente todo, que ellos eran los managers españoles. Agrega en relación a los horarios que no tenían un horario como tal, que cada quien tenía una misión diferente establecida mediante sus propios intereses y ganancias, que cada uno debía tener. Es decir, no había un horario fijo establecido. Unos podían tener más horas, otros menos, otros hacían otras cosas, o sea, nada era exacto, no había algo definido. En el testimonio de Yoko, agrega que supuestamente en el contrato para las chicas había un mínimo, pero que él nunca vio ese mínimo. Que cuando él llegó a trabajar, por ejemplo, había chicas que se ausentaban por 6 meses y no les pasaba nada, pero otras se ausentaban 2 días y era un problemón. Que en el caso de la demandante, si ella no hacía contenido o hacía algo mal, era sancionada, le quitaban cosas o se le daba una charla de 2 horas, sobre todo por parte de Drakeout, reclamándole que había hecho un mal trabajo. Finalmente, agrega el testigo que jamás cumplieron horarios y que no se les controlaba. Agrega que las donaciones se las hacían los fanáticos a los proyectos a cambio de que se realizaran ciertas acciones o se mandaran mensajes o simplemente les donaban por donar. Explica que todo el dinero era donado por terceros, no por la empresa, que también se generaba por publicidad y que las donaciones y los pagos por publicidad se hacían por internet a través de Wozu, quienes recibían el dinero desde Estados Unidos por medio de distintas plataformas y que ese mismo dinero Misra terminaba cobrando el porcentaje. Mientras tanto, Raccoon testificó que recuerda que sí tenían horarios de streaming, que ella streameaba a las 4 y la demandante a las 6, que había una planificación en un calendario de una aplicación llamada Miro. Pero en relación a los horarios, declara la testigo que no tenían un horario de trabajo fijo, pero que sí tenían que hacer contenido, porque una cosa era hacer streaming durante horas y otra era hacer videos, que eso les tomaba entre 8 a 20 horas diarias, que nunca era suficiente porque la demandante le rechazaban los videos que hacía y los tenía que volver a hacer. Que a las extranjeras se les pagaba a través de PayPal, a las mexicanas a través de una plataforma parecida a Western Union y a las chilenas por recibo de honorarios. Además de que los montos que se les debían podían ser revisados a través de las aplicaciones como Twitch o YouTube. Contrainterrogada, declara que las ganancias se obtenían a través de las plataformas. El dinero llegaba desde YouTube a la plataforma y Misra se quedaba el porcentaje. Pero según la magistrada, nada de esto es suficiente para establecer una relación laboral regulada por el Código del Trabajador chileno, porque no existe una jornada laboral, no tienen un salario mínimo, no se restringe la asistencia de las demandantes, o al menos no que haya sido demostrado en este juicio, al cumplimiento de los horarios y también en relación a la supervisión directa e inmediata y al control que se debe ejercer entre empleador y la jefatura de las empresas respecto al cumplimiento de las funciones por parte de los trabajadores. Sobre el punto, los mismos testigos de la demandante se contradicen toda vez que, mientras Yoko declara con firmeza que la empresa no se cumplían horarios porque cada trabajadora tenía una misión diferente que se establecía de acuerdo a sus propios intereses o las ganancias que cada uno quería tener, la testigo Raccoon señala que sí había un calendario de horarios que se llevaba en una plataforma que se llamaba Miro, plataforma en la cual ellas debían poner sus actividades y qué iban a hacer ese día y a qué hora. Sin embargo, como se ha dicho en este antecedente, solamente nace a partir de la declaración y no existe la causa que ratifique dicha declaración o cómo se acredita que efectivamente en la empresa se usaba dicha plataforma. Concluyendo entonces, por las razones expuestas, se rechaza la demanda interpuesta entre las dos partes, por cuanto todas las acciones ejercidas dependen de un hecho principal y básico, base de todas las peticiones de la demanda, cual es que se acredite la existencia de una relación
relación laboral en los testimonios que se regulan en los artículos 7 y siguientes del Código del Trabajador. Sin embargo, a juicio de esta magistrado, por las razones expuestas a la demandante no se ha podido cumplir con dicha carga procesal, razón por la cual todas sus peticiones serán denegadas. La jueza decide rechazar totalmente la demanda presentada por la trabajadora. Aunque la demandante perdió el juicio, no tendrá que pagar los gastos del juicio por la otra parte, porque la jueza consideró que tenía un motivo razonable para presentar la demanda. Y con todo esto terminó el caso. ¿Cuántas páginas llevo escritas? Ok, entonces, como entenderán, de las posibilidades posibles a las que tenía que ocurrir el resultado, este es el peor para las chicas, o uno de los peores. Porque existía opción A, ganar. Se confirmaba que sí trabajaban para Uozu, así que eso les permitía, ahora sí, demandar por maltrato laboral y ganar el dinero que les corresponde de los meses de trabajo más la indemnización. Opción B, no ganan que se confirme su trabajo como tal, pero se les da el dinero que les corresponde. Opción C, no se confirma que tuvieron una relación laboral y no solo eso, sino que además le tienen que pagar a Uozu. Y la opción D es la que tenemos en esta línea temporal, que nadie gana ni pierde nada. Y aún así, en esta situación, para las chicas, esto es perder. Porque no recibirán el dinero que les corresponde, sino que además ahora Uozu tiene carta blanca para decir que lo de ellas fue descartado totalmente porque no tenía pruebas. Aprovechando esta pausa para decirles que se suscriban y que le den like, porque esto es un video muy largo y tomó mucho trabajo, pero además para hablar de algo que me interesa tanto, los contratos. Sé que esto es una situación seria, grave para todos, pero el poder ver desde dentro cómo funciona una de las agencias que fueron las más grandes dentro de habla hispana es increíble. ¿Qué parámetros tenían? ¿Qué porcentajes se manejaban? ¿Cuáles eran las reglas? ¿Se podrá estandarizar todo esto? Lamentablemente, no puedo darles las fuentes censuradas para que puedan investigar sanamente, porque no son PDFs, sino que son pues contratos y te piden contraseña. Así que solamente lo podrán ver censurado en este video, nada más. El primer punto del contrato de prestación de servicios que aparece en el título y está todo escrito en negritas es lo básico. Serás una VTuber, creadora de contenido, harás streamings y deberás hacer lo que se te ordene por tus superiores, gerentes y directivos por sobre las demás tareas de ejecución. Y a esto le ponen una aclaración que si desobedeces esto, recibirás una amonestación. Que efectivamente esto es un contrato de prestación de servicios, 3 veces por semana mínimo, pero que se puede modificar si las dos partes están de acuerdo. Mientras fueras parte del equipo, tendrías los derechos sobre el uso del personaje, pero su propiedad es de la agencia y no de las personas en cuestión. Y si quieres usarlo en otro lugar, como entrevistas o otras cosas, debes avisar primero. Y acá, muy importante para la situación del supuesto robo de cuentas, Uozu puede retirar de forma inmediata el uso del personaje en caso de que se rompa una regla de comportamiento grave, que se renovará cada 3 meses automáticamente y que se puede romper de forma unilateral por ambas partes, pero que se debe avisar previamente con un mes de anticipación. En cuanto al punto económico, el 70% para las VTubers y el 30% para Uozu, pero ese porcentaje podría ser cambiado si ambas partes están de acuerdo. Pero en caso de las redes sociales que estén enfocadas a contenido exclusivo de pago, ya saben, Patreon, OnlyFans, Ko-fi, etc., Uozu se reserva el derecho de elegir el porcentaje repartido de representante de la forma más justa posible para todas las partes. De todas formas, el VTuber no está obligado a participar en estas redes sociales extra, pero sí a publicar del personaje correspondiente como todas las demás, y los pagos son los que dijeron las chicas en sus testimonios, a través de PayPal, a menos que ambas partes estén de acuerdo en utilizar otros medios. Pero acá se esclarece que si quieren a más personas, entonces tendrán que dar un cachito de su propio porcentaje para pagarles a ese laburante, pero solo si las dos partes están de acuerdo. Otro punto es que Uozu parece que tenía un listado de directrices y reglas que si rompías, recibirías una multa pequeña por dinero, pero que si era algo muy grave, pues te pueden pegar una patada voladora sin que los dos estén de acuerdo. Siendo por último que no se podrá comunicar de ninguna forma desde el exterior que se hacen servicios en esta compañía. Tampoco se podrá mostrar o compartir los contratos con otros miembros de Uozu o ningún externo. Esto no incluye a los abogados y entidades legales.
El siguiente texto es el anexo de contratos de prestación de servicio, que es un complemento al punto 7 dentro del contrato, que era el listado de directrices y reglas de comportamiento en Owusu, y son alrededor de 14 reglas o más, así que aceleremos porque falta mucho para este video. 1. Multa para el que se ausenta a un evento al que se comprometió sin previo aviso. 2. Cerrar vías de comunicación directa antes de crear contenido. Esto no tiene multa, pero solamente es un porfis. 3. Respeta la lista de colaboraciones permitidas con tu personaje. Esto es básicamente la whitelist, la enemiga de la blacklist, y si no lo haces, suspensión si lo repites mucho. 4. No digas datos personales, porfis. Y 5. Que si tienes un segundo proyecto, que no afecte al primero o haga un conflicto de intereses. De lo contrario, será una suspensión si se repite. Ahora vamos rápido con las reglas, aunque me trabe. 1. Respetar a tus compañeros. 2. Respetar a otros externos, y si te caen mal, solamente ignorarlos y ya. 3. No romper algún material de valor de Owusu. Esto no entendí a qué se refiere, supongamos que se trata de la merch o de las computadoras o de los propios modelos. 4. No poder asesinar con los dientes a tus compañeros, o sea, no hacerles daño físico. Número 5. No puedes publicar que te estás poniendo hasta la luna, ni drogarte, ni alcohol, ni nada. 6. Hablar de tus relaciones personales privadas públicamente, tuyas o de tus compañeras, es grave. 7. No decir información personal públicamente de una compañera. 8. Si estás en un extensible, no puedes dormir para ganar horas, y por favor, asegura de priorizar tu salud. 9. No usar la función de VTuber estudio de colaboración porque te pueden robar el modelo o algo así y vas a tener que pagar la plata por los daños de la indemnización. 10. Avisar con 2 meses de antelación cualquier viaje previo, y si no, suspensión. 11. No puedes mandarte un comunicado oficial sin consultar antes, ya sea escrito, oral o gráfico. 12. Tienen que dar prioridades a los sponsors. 13. A los eventos tenés que avisar una semana antes, o si no, multa monetaria. Siendo por último 14. Que si tardas en entregar los videos en 3 ocasiones sin explicación, tendrás que pagar $6 por la demora. Con todo esto dicho, efectivamente así fue. El 3 de mayo salió el comunicado de Owusu. Desde hace 1 año y medio, Owusu ha estado a la espera de la finalización de un proceso legal que hoy ha concluido en el Juzgado Lateral del Trabajo de Valdivia, con la desestimación de todas las alegaciones de parte de la demandante, siendo que el juez del caso ha desestimado todas las alegaciones contra Owusu. Estas desestimaciones a las pretensiones de la demandante se han dado por testimonios o declaraciones de la misma demandante y testigos que se contradicen entre sí, sumado a declaraciones de la propia demandante a las que no se le pueden atribuir mayor valor probatorio. Owusu ha sido objeto de una campaña de acoso y desprestigio público desde inicios de este proceso, por los intereses de una persona que ha usado la buena fe de su público y compañeros de profesión para reunir el apoyo en una campaña de desacreditación. Por ello, no iniciaremos procedimientos legales contra terceros que hayan creído o tomado el testimonio que hoy un tribunal haya contradictorio y con falta de pruebas. Agradecemos a quienes han tenido la capacidad de esperar el resultado final de este proceso y que ansíen tanto como nosotros las siguientes noticias que tengamos que darles. Recomendamos evitar dar difusión a quienes buscan transgiversar o hacer uso de su poder mediático para tratar de manipular a su público con victorias ficticias que nada tienen que hacer ante una institución pública y de una forma accesible y comprobable para todo el mundo. Así que, como podrán suponer, golpearon el Pentágono otra vez. Los implicados de Owusu claramente comenzaron a festejar. Mientras que los canales de noticias nos estamos relamiendo los labios porque hoy se come. Muchos memes, demasiados memes, fue la mejor parte de todos los memes. Además de que las chicas de Oneshi se pronunciaron al respecto. Así que vamos rápido. Hola, de parte de Oneshi queremos dejar constancia que no estamos implicadas en los eventos que han salido a la luz recientemente, ni en declaraciones de terceros donde no se nos involucre. Por eso les pedimos que no traigan este tema a nuestros directos o canales de comunicación. También les pedimos por favor a nuestros Neshis, sus fanáticos, que mantengan una actitud de respeto y no inciten al odio o acoso a ninguna de las partes involucradas. Atentamente, Oneshi. Y unas horas más tarde, Raccoon y Nene realizaron un espacio de Twitter desde su cuenta alternativa de 30 minutos. El título de este espacio se llamaba Aclarar un par de cosas. Hablaron de la segunda demanda pendiente, refiriéndose a ese en el que están todas las ex Owusu en conjunto, que aún está pendiente en verse cuál va a ser el resultado, pero el problema que tiene esa demanda es que tiene exactamente las mismas bases que el juicio que ya perdieron, debido a que otra vez es por reconocimiento laboral. Siendo todo eso lo que le acaban de desestimar a Nene, quien en el space se le escuchaba muy afectada y hasta llorando, siendo que hablaba muy poco realmente.
que la situación está siendo evaluada por sus abogados, que perdieron, sí, pero en sus palabras, no fue porque mintiéramos en cuanto a los maltratos. Y acá viene la palabra mágica del día de hoy: vacío legal. El hecho de que la demanda de Owusu haya sido desestimada por no encontrar pruebas suficientes para que reconocieran su relación laboral no significa que ellos no sean malos, muy malos, porque esto es lo que hacen las personas que evaden las prestaciones legales y evaden sus responsabilidades. Todo esto dicho pues por Raccoon, que intentarán apelar y pues según ellas algunas partes fueron malinterpretadas por parte de la magistrada, que resulta muy feo que estén aprovechando esta situación para limpiar su imagen cuando saben que no pueden mostrar el resto de las pruebas porque tienen pendiente el juicio, el otro juicio. Porque según lo que me explicaron en internet, si muestras dos pruebas en juicios diferentes, en alguno de los dos será desestimado porque ya lo revisaron antes. Así que la situación se perdió porque Nene no usó las pruebas que usarán las chicas en la otra demanda y no quiere beneficiarse de estas solamente para ganar ella. También es probable que no quieran involucrarse al resto de las ex compañeras que, por lo que vimos por el comunicado de Neji, no quieren tener nada que ver con esto. Que aunque Owusu diga que lo que está haciendo es difamación, según ellas no es cierto, porque sus testimonios vienen de las experiencias vividas y que no pueden mentir bajo juramento. Continuando con Nene, diciendo que el juzgado es incompetente para esto, pues esa demanda de maltrato debería haber sido civil y no laboral. Y ambas dicen que hace mucho tiempo que dejaron de hablar del tema de Owusu, lo cual no es del todo cierto porque han seguido tirando indirectas a través de sus cuentas alternativas o en diferentes ocasiones mencionando sus vidas pasadas, hablando de cómo la verdad saldría a la luz, que todo a su tiempo, tic tac, y que les está yendo muy bien en el juicio, o esta foto de un directo en TikTok en el que Nene dice que literalmente, hola, soy Karma. Entonces Raccoon empieza a decir que esto es una injusticia, que el problema real, según ella, es la justicia latinoamericana no funciona, que sus pruebas de maltrato no están desestimadas, que se aprovechan de que no pueden mostrarlas al público, así que hacen un llamamiento a la calma y lo cansada que están ellas y las otras chicas, que están siendo difamadas por privado y solamente ganaron por, la palabra mágica, vacío legal, que negaron las relaciones laborales pero nunca los maltratos que ellas presentaban, además de que la realidad de ellas es que sobran las pruebas, así que si ganan el juicio por una trampa, artimañas en la ley, no significa que ganaron, significa que son unos manipuladores, diciendo que el país, no, mejor dicho, Latinoamérica, no está lista en 2025 para este sistema de trabajo, que no es justo que el sistema siga siendo así de corrupto y permita esta clase de injusticias, para que entonces haga un flip hacia atrás y compare esta supuesta injusticia con el caso de un hombre en México que fue apalizado hasta quedar paralizado por su agresor que lleva 7 años libre. Esto es un golpe muy duro. Lamentablemente a veces simplemente así es Latinoamérica, por eso hay abusos del trabajador, por eso hay pagos informales, por eso se llama Black Company, por eso hay tantas cosas que los latinos permitimos que se nos hagan, ¿no? Y nada más porque todos estamos en situaciones bastante complicadas. Y no es justo. No es justo que el sistema siga así. No es justo para nada. Y creo que la gente que ha sufrido injusticias, y las injusticias existen en todo el mundo, y en Latinoamérica peor. Podría poner tantos ejemplos. Hay uno de un hombre mexicano que fue golpeado hasta quedar paralizado y hasta ahora su agresor sigue libre durante 7 años. Significa que el hombre mintió y está paralizado. Significa que mintió. Hay tantos casos que podría decir. Entonces, ¿por qué? Porque el agresor se está basando en un vacío legal que le permite ser libre. ¿Les parece bien eso a ustedes? Esa es mi pregunta. Llamo al público a pensar, ¿les parece bien que el sistema sea así, que sigan abusando de los derechos laborales, aprovechándose de saliditas por ahí para salirse con la suya? Para entonces empezar a dar un discurso mirando fijamente a la cámara, usando bastante él. ¿Y cómo se sentirían ustedes si o pero qué pasaría si le ocurre a tu papá? Terminando con que Owusu nunca respondió a sus mails, así que jamás hubo una negociación. Terminando de agradecer a los que las apoyan, a los que se tomaron el tiempo de escuchar y a los que seguirán esforzándose haciendo lo suyo. Pero que les parezca gracioso de que a un trabajador no se le pague lo que se le debe y se rían de eso es algo... es feo. Imagínense si les pasara a sus padres esa huevada. Es tipo... O sea, ¿ustedes no sentirían esa frustración? Ya, pues... Imagínense que a tu papá no le paguen los últimos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Tu padre proceda a demandar a la empresa y la empresa le dice, no, prestación de servicios, no, prestación, y no se agarran en desmentir nada y tu padre se mató años trabajando en la empresa y de repente le digan, no te vamos a pagar. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Entienden? Es la frustración. Entonces que digan, lágrimas de cocodrilo, yo qué sé.
O sea, yo estoy dolida. Ya hace muchísimo que estoy dolida. Mi sanidad mental, física, todo está... Así que, este fue el discurso que tomó la audiencia para justificar la situación y esta narrativa. En realidad, no era una derrota de ellas. Lo que pasaba es que era una victoria cobarde del enemigo. Sí, deben sentirse muy orgullosos ya que ganaron por un maldito vacío legal, pero la verdad siempre saldrá a la luz tarde o temprano. Nene, eres más fuerte, emoji de bracito fuerte, de lo que ustedes creen. Yo nunca las voy a dejar solas y los cuervitos tampoco. Mucha fuerza, mi reina, las amo. A lo que obviamente, amigos defendiendo la situación o insultando a la agencia. Pero además, si te perdiste un poco en la parte del inicio con todo lo legal, algunas personas comenzaron a hacer hilos de Twitter explicando el documento. Además de hablar que ese tal vacío legal no está en esta habitación. Ahora sí, adelantémonos al día siguiente. ¿Qué pasa si te digo que Raccoon dijo en pleno directo que Drakeout se hace pajas con ella? Está bien, ok, tal vez fue muy precipitado. Realmente lo que hizo es que en su canal de Twitch fue que al terminar las 2 horas de directo, dedicó unos 15 minutos a hablar del tema. Habla de que las cosas son como son, que ella seguirá siendo ella y esto es un nuevo capítulo en su vida, que simplemente quería su pago y que si quieren hacer Owusu 2, que lo hagan, le da igual y solamente quiere advertir a posibles víctimas que tengan cuidado y consíganse un abogado. Pero entonces comienza a elegir las palabras incorrectas para hablar de la situación. Ya mandé la mierda a Drakeout en público y si Drakeout sigue pajeándose conmigo, pues ni modo Drakeout, me alegro mucho que me ames al parecer y sigas hablando de mí a cada rato. Y vamos a ver qué mentira inventas sobre mí, ahora no sé, que de repente soy narcotraficante o algo así, ¿sabes? No sé, bueno, ya no te creo nada, amigo. Y yo me voy a seguir nomás defendiendo, si tú por interno sigues jodiéndome, yo por interno voy a seguir defendiéndome, ¿no? Pero, y si por público también, público, desmentiré de vez en cuando lo que digas, pero mi vida no va a girar en torno a ti, seguro algún día te vas a cansar, así que bueno, te deberás aburrir en algún momento. Sí, bueno, pues hablando del diablo, Drakeout estuvo pasándose por algunos canales que hablaban del tema, como el de Nishigami o Harux, amigo ex editor mío y también ex editor de Owusu. Alguien que perdió el trabajo cuando todas las chicas renunciaron, porque de eso se habla poco. El resto de los trabajadores internos, como editores, artistas, miniatureros y más, que tuvieron que perder su laburo. Algunos fueron acogidos por las mismas VTubers y otros no recuperaron el trabajo con las chicas y tuvieron que hacer otras cosas. En el directo de Nishigami, el tipo habla de que Raccoon fue a hablarle a muchos canales de críticas. Pero todo esto fue hace no tanto tiempo. Hace una semana se puso en contacto con un usuario llamado Nate para supuestamente ir a manipularlo, y como este canal no le prestaba atención, le mandó mensajes privados por sus 2 cuentas diferentes. Esto mismo pasó con el señor Bora, alguien que cuestionaba algunas cosas que estaban haciendo las chicas, y hubo muchos fanáticos que le mandaron acoso hasta que la propia General Raccoon se le acercó a decirle algo por privado y ahora resultaba que eran amigos. También mencionan otros canales un poco más grandes que tal vez conozcas, como señor Ako, del que Drakeout consiguió un testimonio verbal de que todo esto sí ocurría y que intentaban usarlo como un medio de comunicación. Relata que Raccoon fue con la VTuber de noticias de habla inglesa Rima a acusarlo de diferentes cosas y que luego esta fue a hablarle a Drakeout para confirmar todo esto, para que así ella pudiera tener toda la información y hacer su respectivo video sobre Owusu. Pero el detalle importante es que compartió estas capturas de pantalla de las acusaciones que le había dicho Raccoon a Rima sobre Drakeout en el canal de Nishigami. Ok, tal vez son muchos nombres, pero sígueme la pista. Señor Ako. Soy señor Ako, el youtuber @señor Ako, y yo autorizo los mensajes que le mandé ahí a Drakeout. Confirmo, no solo de parte textual, sino auditiva, que a mí Raccoon se me acercó a hablarme y tratar de cambiarme la visión para ver si podía no solo seguir ayudándolas, pero es que una disculpa, yo no voy a ayudar a nadie porque me lo pidan o algo así, si no es un tema grave o un tema que ya está resuelto legalmente. Esto para mí es estúpido. En el momento de esta demanda para mí no se tuvo que haber hecho pública porque lo único que hizo fue afectarles a ella. Y lo único que tengo para decir ya para esto es directamente, no me vengan a tratar de hablar y cambiarme algo que ustedes mismas confirmaron en un space, ni en un directo, ni en un video, y lamento mucho si me vayan a querer volver a bloquear porque ya lo hicieron una vez hace sus años, y claro, como hablé de Owusu y vieron que, ¡ay, el Ako, qué lindo! Hablando de Owusu sin saber la otra puta parte, porque ahora ya las conozco un poco más con el tema legal, y ahora estoy más informado y viendo el documento, pero bro, no soy yo simp de nadie, yo no soy el emisario de nadie, yo hablo los temas y ya está.
que dentro de poco también voy a cambiar el contenido de mi canal para evitar esta puta mierda de contenido. Mientras que en el directo de Harux se pone a hablar de lo fácil que es construir a Owusu como una malvada agencia. Si planeas hacer un gran enemigo tan fuerte como para temerle, pero nunca tanto como para que no le puedas ganar. Porque no estamos hablando de una compañía gigantesca con miles de millones para destruir a todas las VTubers, capaces de comprar jueces corruptos o silenciar a quienes se lo opongan. En palabras de Harux, realmente esta es una agencia pequeña donde el creador es un lolero, el manager es un español promedio y el otro es un tipo con limitadas habilidades comunicativas. Y es que lo que pasa es que no se puede ser víctima para siempre, y menos aún cuando se actúa como agresor. Que Owusu no se presentó a testificar y aún así ganó, pero sin embargo ignoran que pone que ellas se contradijeron. Pero aparte, esto es un claro intento de una gestión de manipulación de masa. Se nota muchísimo, pero aparte es muy simple de entender. Es mucho más fácil odiar a alguien si en tu cabeza esa persona no solamente es una mala persona, sino que esa persona tiene todo el poder para destruirte. Entonces por eso el enemigo que buscaron en el Space no es tanto agarrar y decir no, porque Mirra, o Bosu, sino que hablaron de que no, porque el sistema está corrupto. Es por los países, es porque estamos en lata. Nosotros somos las pobres trabajadoras. Él está corrupto, por eso se mudaron a Perú. Claro. Perú es clave, ¿eh? Aproximadamente en febrero de 2024, Raccoon y un grupo de personas, Silencio, Lin, Cherrycraft, Nene, Kendo y otros cuyos nombres no me acuerdo, comenzaron una cacería de brujas en contra de mí. Todo ocurrió durante una transmisión habitual en la que estaba comentando una noticia sobre que un artista había tenido problemas con su agencia por cancelar un dibujo de Karma para Owusu, que en realidad fue pagado por Nene. El foco de la discusión era el hecho de que estaba cuestionando cómo habían decidido renunciar sin cancelar ciertas comisiones pendientes y afectar a los artistas. Fue entonces cuando comenzaron a acusarme de ser parte de Owusu, ya que el artista de mi modelo es Koi Arts, quien fue el ex director de arte de la agencia, llegando inclusive Raccoon a enviarme bits para destacar sus mensajes en el chat, escribiendo cosas como: oye, otra pregunta, ¿qué hace un civil viendo el contrato de las chicas? Por otro lado, en el Instagram de Koi se ve que tu modelo es diseñado por él mientras aún era director de Owusu Studio. ¿Eso quiere decir que eres parte de Owusu? Comenzando a cuestionar mi vida como Fuel, a pesar de que yo pedía claramente que no se mezclaran las cosas. Mi trabajo como Fuel es uno y mi vida privada es mía. Y aún así insistieron con mensajes como: ah, ok, entonces aceptas que eres... Gracias, eres amiguísima de Koi y Mirra. Era lo único que necesitaba confirmar y lo acabas de aceptar públicamente. Un saludo. Ah, y por cierto, Koi acaba de decir que eres de Owusu. Venga, monopolio de la información. Saludos. Y de ahí nació el chiste del monopolio de la información para quienes no estaban al tanto. Raccoon inclusive hizo un directo exclusivamente afirmando que era parte de un proyecto creado por Owusu para manipular la narrativa a su conveniencia, cuando lo único que yo había hecho hasta ese entonces era apoyarlas. De hecho, los 2 videos más vistos de mi canal eran sobre ellas, informando de la situación, alentándolas a seguir adelante y compartiendo los nuevos personajes que habían creado para que puedan reconectar con sus audiencias y fanáticos. Pero según ella, en cualquier momento me revelaría y mostraría mi verdadera cara y dejaría de estar de parte de ella, tal vez una profecía autocumplida. Hoy miro en retrospectiva y me da vergüenza haberme quebrado tan fácilmente. El acoso que se suponía que debía ser para sus supuestos explotadores terminó siendo en contra de mí. Fue una de las peores semanas de mi vida. Me vi obligada a privatizar todas mis cuentas personales que por suerte no contenían información delicada, apenas mi apodo y unos comentarios sueltos. Finalmente, gracias a una reunión realizada por Harux en la que participó Nene, Raccoon y yo, llegamos a un acuerdo, a un alto al fuego. Como parte del trato, me comprometí a no hablar de las chicas ni de Owusu durante el proceso legal para evitar malentendidos o desinformación. También me pidieron que no clasificara lo que ocurrió como un doxeo, ya que según ella, al no haberse expuesto información sensible como números de teléfonos o direcciones, no contaba como tal, aunque el hecho es que la cuenta era una personal mía. No fui una persona pública. Acepté que diríamos que nadie enviara odio hacia ellas y se suponía que recibiría unas disculpas en nombre de todas, ya que en ese momento Nene y Raccoon hablaban en representación de todas las ex Owusu. Lo único que pedía era una disculpa sincera, pero lo que recibí fue una disculpa breve de unos 30 o 15 segundos, interrumpida por música fuerte y alertas. A pesar de ello, ella volvió a afirmar que creía que Fuel era parte de Owusu. Le pedí una disculpa real, pero ella tomó eso como que la estaba manipulando o le estaba pidiendo demasiado. Así que el resultado fue el mismo. Decidí cortar la comunicación manteniendo mi palabra de que actuaría con respeto y seguiría adelante. Y así lo hice, y así lo hicimos todos. Seguimos adelante.
En retrospectiva, tal vez fui la única que ganó a lo largo de todo esto. Con el final de este juicio ya no tengo que preocuparme por romper ningún acuerdo. Haré mi contenido sin miedo, podré disfrutar del proceso. Fui el mejor personaje que pude ser, tomé las decisiones que creía correctas y conocí a personas maravillosas en todo el camino, tanto que no podría mencionarlos a todos. Gracias a todos ustedes por haberme acompañado en todo este proceso. Y ahora les pregunto, ¿ustedes qué opinan? ¿Este será un nuevo capítulo para todos? ¿Algún día me quedaré sin noticias que contar? Los estaré leyendo en los comentarios.